Es tiempo de aprender principios eternos de la palabra de Dios. En Tiempo con Dios, el pastor Óscar Mauricio Caicedo. Hermanos y amigos, muy buenos días. Nos reunimos nuevamente para estudiar la bendita palabra de Dios a través de este medio de comunicación por la gracia de nuestro Dios. Vamos a disponer nuestro corazón en oración en esta mañana para recibir el estudio de su bendita palabra. Oremos. Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, bendecimos tu nombre en este día y te damos gracias, Señor, por el privilegio que nos das de poder estar dispuestos hoy a estudiar tu palabra. Te suplico, Dios, que dispongas nuestra mente y corazón para que lo que aprendamos sea de gran bendición a nuestra vida. Te suplico, Señor, que todos los que van a escuchar el mensaje de tu palabra en este día sean confrontados y conozcan a Jesucristo, que puedan ver la luz del Salvador que trae esperanza, paz y perdón de pecados a nuestra vida. Solo Él puede acercarnos a Dios y darnos la vida eterna. Por eso, Padre, te ruego que les hables hoy al corazón y que les des la gracia de conocerte a los que no te conocen, y a los que ya te conocen, Señor, les permitas crecer espiritualmente para que puedan descansar en ti cada día de sus vidas. Gracias, Señor, por escucharme y por bendecir esta enseñanza en el día de hoy. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Seguimos adelante con nuestro estudio expositivo de la primera carta del apóstol Juan. En nuestro estudio expositivo de esta primera carta, estamos estudiando el capítulo 2. Hoy meditaremos en los versículos 7 y 8 de este capítulo. Dice así la palabra de Dios, primera de Juan 2, 7 al 8. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El apóstol Juan, en este pasaje, pareciera que se estuviera contradiciendo, porque por una parte dice: no les escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo, y por otra parte dice: sin embargo, les escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros. Pero, amables oyentes, como la Biblia no se contradice, para poder entender mejor este pasaje, tenemos que mirarlo también considerando lo que el Señor Jesucristo dijo en San Juan, capítulo 13, versículo 34. Dice así la palabra de Dios. Juan 13, verso 34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Como podemos ver, el Señor Jesucristo enseñó que nos daba un nuevo mandamiento, que ese mandamiento es que nos amemos unos a otros de la manera que Él nos ha amado, así también nosotros debemos amarnos unos a otros. En griego hay dos palabras para describir la palabra nuevo. Una es la palabra neos y la otra es la palabra kainos, con K. Neos se utiliza para describir algo reciente que no ha existido antes, y kainos se utiliza
para describir algo que ya ha existido antes y que ahora adquiere una mejor condición, una renovación, una mejor forma. Así es que neos es para describir algo que ya ha existido y kainos para describir algo que ya existía, pero que adquiere una mejor condición o una mejor forma. Por tanto, cuando Jesús dice os escribo un mandamiento nuevo o un mandamiento nuevo os doy, está usando el adjetivo kainos para indicarnos que el mandamiento nuevo que Jesús nos da es el mandamiento antiguo, pero renovado en una manera tal que no puede ser adulterado y que es mucho más convincente y más eficaz. ¿Qué quiere decir esto? El mandamiento de amar al prójimo no fue algo que se enseñó cuando vino Jesús. Este mandamiento era un mandamiento antiguo que venía desde el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Levíticos capítulo 19, versículos 17 al 18, dice lo siguiente. Levítico 19, versículos 17 al 18. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Vemos claramente que aquí en el libro de Levítico, el Señor había mandado en la ley de Moisés que no se aborreciera a su hermano en su corazón, sino que se razonara con el prójimo para que no participara de su pecado. Y dice que no debía vengarse ni guardar rencor a los hijos del pueblo del Señor, sino que amaran al prójimo como a ellos mismos. Entonces, claramente este mandamiento de amar al prójimo como a nosotros mismos está expresado en el Antiguo Testamento, o sea que no es un mandamiento nuevo en sí. Por eso en Levítico capítulo 19, versículo 34, dice lo siguiente: como a un natural, de vosotros tendréis al extranjero que more entre vosotros, y lo amarás como a ti mismo, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto, yo Jehová vuestro Dios. Así es que el mandamiento de amar al prójimo no se limitaba simplemente a los hijos de Israel, sino también al extranjero que estuviera en su tierra. Y el Señor les dice por qué razón debían amar como a ellos mismos, al extranjero que estuviera en su tierra. Porque ellos habían también sido extranjeros en la tierra de Egipto, y allí los habían tratado bien, aunque al final los esclavizaron. Sin embargo, el Señor les recuerda que ellos también habían sido extranjeros, y que como extranjeros ellos anhelaban que los egipcios los trataran bien. Por lo tanto, nosotros debemos hacer a los demás como queramos que hagan con nosotros. Y en Proverbios capítulo 25, versículo 21, dice lo siguiente: si el que te aborrece tuviere hambre, dale de comer pan, y si tuviere sed, dale de beber agua. Otra vez encontramos aquí un mandamiento a amar a nuestro prójimo. Y en este caso no simplemente se limita al pueblo de Israel ni al extranjero, sino a aquella persona que de pronto nos aborrece o que es nuestro enemigo. Dice aquí la palabra que si el que te aborrece tuviere hambre, debemos darle de comer pan, y si tiene sed, debemos darle de beber agua. Es decir, debemos manifestar amor por esa persona aunque él nos odie, tal como Cristo lo enseñó también en el Nuevo Testamento. Pero, amables oyentes, este mandamiento de amor al prójimo como a sí mismo necesitaba una renovación en los tiempos del Señor Jesucristo, porque había sido corrompido en su interpretación por los escribas y fariseos.
Noten lo que dice Mateo 5, versículos 43 al 45. Oísteis que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Como podemos ver, el mandamiento nunca decía aborrecerá a su enemigo, pero ellos habían enseñado así al pueblo. Oísteis que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero en ninguna parte de la Escritura se había enseñado eso. Ellos le habían añadido eso al mandamiento. Ellos, por su orgullo racial, habían añadido este mandato de odiar al enemigo sin que la palabra de Dios lo mandara, porque ellos eran orgullosos por ser judíos y se creían superiores a las demás naciones. Por eso, este mandamiento tenía que ser renovado o corregido en su interpretación, porque los fariseos del tiempo del Señor Jesús lo habían adulterado. En su afán de guardar la ley, entonces se habían vuelto orgullosos racialmente y no admitían amor hacia un pueblo que no fuera judío. Pero ahora Cristo renueva el mandamiento antiguo, dándole un nuevo parámetro de entendimiento y acción. Antes era: amarás a tu prójimo como a sí mismo. Pero ahora el mandamiento es que nos amemos los unos a los otros como Cristo nos ha amado. Ya no como nos amamos simplemente a nosotros mismos, sino como Cristo nos amó. Esto indica que la medida o el parámetro de nuestro amor al prójimo ya no es el amor que nos tenemos a nosotros mismos, sino el amor de Cristo por nosotros. La medida y el modelo del amor a nuestro prójimo es el amor que Cristo tuvo por nosotros. Por eso Cristo dijo acerca de su amor en San Juan 15, versículos 12 al 13, lo siguiente: este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Cristo amó hasta el extremo, dando su vida por nosotros. Por eso su amor es tan grande que sobrepasa todo entendimiento. Es un amor de 4 dimensiones: profundo, alto, ancho y extenso, amables oyentes. El amor de Cristo es infinitamente grande e incomprensible, a tal punto que para corregir la mala enseñanza de los escribas y fariseos, dijo lo siguiente: oísteis que fue dicho, refiriéndose al mandamiento antiguo: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Eso era lo que enseñaban los fariseos. Pero luego él dice: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. Como podemos ver, amables oyentes, la medida del amor de Cristo es supremamente grande, porque nos dice que nosotros debemos amar a nuestros enemigos y bendecir a nuestros enemigos que nos maldicen, y debemos hacerle bien a los que nos aborrecen y orar por los que os ultrajan y os persiguen. Y nos dice que esto lo debemos hacer para que mostremos que somos hijos de nuestro Padre que está en los cielos. Porque ese Padre que tenemos en los cielos hace salir el sol sobre malos y buenos, y hace llover
sobre justos e injustos, lo que indica, amables oyentes, que el amor de Cristo sobrepasa todo entendimiento. Y si nosotros hemos confiado en Cristo y decimos ser seguidores de Cristo, debemos imitarlo a Él en este aspecto y debemos ser obedientes en lo que Él manda en este mandamiento. Yo sé, amables oyentes, que amar al enemigo no es fácil. Yo sé, amables oyentes, que bendecir al que nos maldice tampoco es fácil, y que hacerle bien al que nos aborrece tampoco es fácil, y que orar por los que nos ultrajan y nos persiguen tampoco es fácil. Por el contrario, cuando nosotros somos maldecidos, queremos contestar con la misma moneda. Cuando nos hacen mal, nosotros también queremos hacerles mal. Cuando nos aborrecen, también queremos aborrecerlos. Y no nos nace orar por alguna persona que nos ha hecho mal. Pero Cristo en este pasaje nos invita a orar por los que nos ultrajan y nos persiguen, a hacerle bien al que nos aborrece. Por esto necesitamos de la ayuda del Espíritu Santo de Dios para poder actuar de la manera que Cristo quiere que actuemos. Porque en nuestras fuerzas no podemos, amables oyentes. Necesitamos del amor y de la gracia de Cristo en nuestros corazones para poder obrar de esta manera que Cristo nos enseña y nos manda. No podremos obrar este amor por nuestras propias fuerzas. Necesitamos la fuerza sobrenatural del Santo Espíritu de Dios para poder nosotros comenzar a tratar de vivir en el amor que Cristo quiere que vivamos, porque en nuestras fuerzas es imposible que actuemos así. Por eso el apóstol Pablo dijo en Efesios capítulo 3, versículos 14 al 19, lo siguiente: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. El apóstol Pablo ora para que los creyentes en Cristo sean fortalecidos en su hombre interior y puedan comprender y puedan ser arraigados y cimentados en el amor de Cristo, para que comprendan con todos los demás santos la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Cristo. Ese amor de Cristo que estuvo dispuesto a amar a sus enemigos y a morir por los que eran enemigos de Él, amables oyentes. Solamente si el Espíritu Santo nos abre el entendimiento para poder comprender este amor, nosotros le podremos comprender. De lo contrario, en nuestro intelecto y en nuestras propias fuerzas no lo podemos hacer. Tenemos que recibir la ayuda del Espíritu Santo para conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Es por esto que en esta mañana ustedes están escuchando esta enseñanza. El amor de Cristo sobrepasa todo entendimiento, sobrepasa toda fuerza humana. Él fue capaz de orar por sus enemigos cuando estaba en la cruz. Él dijo: Padre, no les tomes en cuenta sus pecados, a pesar de que lo escupieron, a pesar de que lo azotaron, a pesar de que lo insultaron. Él estuvo dispuesto a orar por sus enemigos y a desear el bien para ellos. Cuando lo maldecían,
no contestaba con maldición. Cuando lo injuriaban, no contestaba tampoco con maldición, sino que encomendaba a Dios la causa. Este gran ejemplo de Cristo es maravilloso para cada uno de nosotros. Y nosotros debemos entender que solo el amor de Cristo puede cambiar nuestra vida. Y solo imitando a Cristo podemos vivir una vida agradable a los ojos de Dios. Por eso el Señor en esta mañana les dice lo que dijo el apóstol Juan en el capítulo 10, versículos 11 al 15. Yo soy el buen pastor, dice Cristo. El buen pastor su vida da por las ovejas, mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas, y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, dice Cristo, y conozco mis ovejas, y las ovejas me conocen, así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. Así es, amables oyentes, Cristo puso su vida por las ovejas. Él vino a este mundo a morir por las ovejas que el Padre le dio, porque Él es el buen pastor, y el buen pastor su vida dio por las ovejas. Él vino del cielo a la tierra. Él derramó su vida en la cruz del Calvario. Murió como si fuese un criminal sin serlo, todo para que usted y yo tuviéramos el perdón de nuestros pecados. Ese amor que Cristo tuvo en favor de nosotros es el amor que nos debe constreñir a obrar de la manera que Cristo nos invita a obrar, a amar a nuestro prójimo de la manera que Él nos ha amado. ¿Cómo fue que Él nos amó? Él nos amó perdonando nuestros pecados sin que nosotros lo mereciéramos. Él dio su vida en rescate por la nuestra, sin que nosotros lo mereciéramos. Él, siendo Dios, vino del cielo a la tierra, haciéndose hombre para que nosotros pudiéramos tener comunión con el Padre. ¡Qué maravillosa enseñanza! Él es el buen pastor, amables oyentes. Por eso en esta mañana yo le invito a usted a que confíe en Jesucristo, porque solo Jesucristo puede darte paz y verdadera comunión con Dios. No la religiosidad, no el asistir a una iglesia. Tienes que empezar una relación personal con Cristo. Y esta relación personal con Cristo solo se inicia cuando reconocemos nuestros pecados, cuando entendemos que Él es el amor que sobrepasa todo entendimiento, cuando reconocemos que sin Él nada bueno podemos hacer, que Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie puede ir al Padre sino por Él. Por eso el apóstol Juan, en el pasaje que hoy estamos estudiando, nos dice: hermanos, no os escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero. ¿Cuál es ese mandamiento verdadero? El mandamiento de Cristo que nos dice: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Si usted no viene a los pies de Cristo arrepentido, reconociendo sus pecados y reconociendo que Él es el Salvador, que envió el Padre para librar al pecador de la condenación del infierno, tú nunca tendrás paz, aunque tengas mucho dinero y aunque tengas muchas posesiones económicas. Nunca tendrás verdadera paz, porque Jesucristo es la paz, porque Jesucristo es el verdadero amor, porque Jesucristo es el verdadero entendimiento del Padre. Sin Él no podemos conocer al Padre, sin Él no podemos estar en su presencia, sin Él no podemos obtener la salvación. Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie puede ir al Padre sino por Él. Ven hoy a Jesús, amable oyente, arrepiéntase de su pecado y reconócele como su Señor y Salvador. Descansa en la obra que Él hizo por ti en la cruz, y entonces tendrás paz y serás aceptado en la presencia de Dios el día del juicio final. No te alejarás de Él avergonzado, porque has lavado y has justificado tus pecados en la sangre del Cordero.
Que Dios te dé la gracia para reconocerle. Y a ti, que ya conoces a Jesús, sigue confiando en Él, sigue amándole. Y si tienes dificultad para perdonar a tu enemigo, arrodíllate y pídele que le llene de su Santo Espíritu, porque Él le dará la fuerza y la gracia para poder hacerlo. Arrodíllese y pídale que le dé la gracia para que usted pueda honrarle en cada instante de su existencia en este mundo. Hasta aquí nuestra enseñanza por el día de hoy. Nos vemos, Dios mediante, el próximo programa. Bendiciones a todos en Cristo Jesús. Hemos llegado a la parte final de Tiempo con Dios. Agradecemos su fiel sintonía y deseamos que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus pensamientos y corazones en Cristo Jesús. Les esperamos en nuestra próxima emisión para tener un tiempo con Dios.